a Fuente de Vida, tu podcast de confianza, aquí regresando un jueves más. Pues ya como ya se enteraron por nuestras redes sociales, lo trajimos una semana tarde, pero fue una semana sustanciosa, fue una semana importante, porque el episodio de hoy no, o sea, es la primera vez que la ven, es la primera vez que está con nosotros. Pero antes de presentar a nuestra invitada, no te olvides de suscribirte, de darle a la campanita, de ir a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, que nos encuentras como Fuente de Vida. Y pues ahora sí, démosle un fuerte aplauso y una gran y cálida bienvenida a nuestra invitada del día de hoy, Abby Baena de León. Gracias. ¿Cómo estás, Abby? Bien, muy bien, aquí medio nerviosa, pero bien. Sí. Bueno, yo conozco a Abby, nos conocemos de la escuela. Hace 2 meses. Ayer. No, ya hace 6 meses. Sí. Ya. Y El tiempo empezó. Hace mucho tiempo. No nos conocemos desde demasiado tiempo, No, pero así se siente. Así se siente, así es. Y bueno, ustedes, un dato curioso de Abby es que tiene una banda. Sí. Canta bonito. Ahí se hace el intento, pero sí. Y cuéntanos un poquito más de tu banda. Sé que se llama Leondari, pero ¿qué onda? Sí, pues nos llamamos Leondari. Somos 4 hermanos los que formamos la banda. Y pues nuestro objetivo pues es el poder, a través de la música, poder alcanzar a más personas. Y algo que hemos entendido mucho es, bueno, para mí la música ha sido un refugio, ¿no? En el cual puedo expresar lo que siento, que a veces no, tal vez no soy muy expresiva con palabras, los que me conocen y yo no soy muy expresiva con palabras, entonces la forma en que yo veo o en la forma en que yo me expreso para hablarle a Dios es a través de la música o escribiendo música. Y bueno, estas canciones que hemos sacado, ahorita solo hay 5, pero ya estamos en proceso de sacar más. Lo hemos hecho como muy personal, de que a través de la música puedas tú entender que puedes acercarte a Dios, ¿no? Y puede ser que Dios es un Dios personal y que le importa lo que sientes. Entonces, pues básicamente eso es lo que queremos dar. Ajá. Y aportar. Y bueno, tú perteneces a una iglesia, ¿no? Se llama Muros de Salvación. Sí. Y pues me imagino que obviamente con la banda y conocen pues más iglesias, pues te has ido, o sea, los han invitado a como eventos o algo así como cultos o así de la iglesia. ¿Sí? Sí, hemos ido nos han invitado, gracias a Dios, a varias iglesias. Mi mamá también es conferencista, entonces luego como que combinamos así, primero pasa mi mamá y después nosotros con la música, y pues podemos ver cómo la presencia de Dios baja de una forma, o bueno, está con nosotros de una forma diferente a cómo se siente con la prédica, ¿no? O más bien lo unifica más. Entonces, pues sí hemos visto como la reacción de los demás hacia la letra que Dios nos da, porque no somos nosotros los que la escribimos, sino es, o sea, podemos ver que es inspirada por Dios, por el cambio que vemos no solo en nosotros, sino también en los que escuchan nuestra música. Y quería preguntarte porque creo que pues son chavos, ¿no? O sea, yo los he visto, sí, los sigo en Instagram, tienen Instagram, pueden seguirlo. En todas las plataformas donde quieran, leondari.music. Ahí luego nos traen merch y luego les subimos la foto, pero porque creo que, o sea, son chavos, ¿no? Entonces, digo, no sé, como a lo mejor escuchan su audiencias de todas las edades, pero como cuando van ustedes a compartir a otras iglesias o incluso en la que ustedes están, ¿cómo pueden percibir el impacto que su música tiene a través como en los jóvenes o las personas como más como de veintitantos, de 10 y algo? O sea, ¿cómo podemos ver que la música les toca? Sí, que les toca. Pues creo que, bueno, para nosotros siempre al principio es un poco difícil porque claro, no sabes quiénes somos, y de la nada es como te ven enfrente y es como, ¿estos qué? Pero pues es que simplemente es el respaldo de Dios, ¿no? Y más bien es como el corazón con el que lo estás adorando. Entonces puedes ver, o bueno, podemos ver cómo llega la música o la adoración a ellos
porque ellos también se meten, ¿no? A adorar. O puedes ver como, no sé, empiezan con una cara como de... y ya después están como viendo que no lo hacen por ti, que te están escuchando, sino para Dios. Entonces, pues y llevarlo siempre a Dios. O sea, que no, que la música es solo un Conducto. Ajá, un conducto hacia la presencia de Dios, ¿no? Entonces, pues... Sí, es que me preguntaba porque creo que como nuestra generación, ¿no? La Gen Z, como le llaman, como que nos gusta mucho la música, ¿no? Pero creo que también la Gen Z, o sea, como por la que yo también he podido ver o he percibido, es como que la que más preguntas hace o la que más, cuando no entiende o... Sí, cuando no entiende o no encuentras como que sus respuestas como que la que más se aleja, por ejemplo, como de lo religioso, ¿no? O sea, yo lo puedo ver como también con otros amigos que no son como cristianos y que pues igual, o sea, como que no se acercan como mucho a la iglesia, como que el tema religioso, como que, ¿sabes? Como que nuestra generación es más como, pues quién sabe, ¿no? Entonces, creo que es importante como esto de la música, pero ¿tú qué crees también que hay otros como conductos, otra cosa que nos llamaría la atención como generación que tenemos que hacer o poner la iglesia para que les llame la atención? Pues creo que algo muy vital, tal vez no solo en esta generación, pero como Dios nos creó, son las amistades y las relaciones que tenemos. Todos tenemos necesidades para hablar con alguien más o para tener y sentir que alguien está cerca de ti o que alguien es de tu confianza. Entonces, creo que mucho de lo que ya no se toma tanto ahorita o que ya no se le da tanta la importancia son los amigos. Como que ahorita nos encerramos más en, pues sí, como TikTok, o sea, todo eso, ¿no? Y no pasamos más nuestro tiempo con personas. Y creo que eso es algo donde Dios también se muestra mucho a través de las amistades, a través de las relaciones que tienes. Entonces, pues creo que algo que como iglesia podemos hacer mucho, que sí cuesta, Ajá. sobre todo ahorita, pero es el formar ese vínculo entre como iglesia y a los jóvenes que van llegando y el hacerles saber que pues Dios nos ha hecho una familia, entonces no es como nada más ir el domingo así ya sentarte a escuchar y vámonos. Y ya, o sea, no, se trata de servirle a Dios y todos como familia servirle a Dios, ¿no? Y una vez que lo empiezas a hacer te das cuenta de la plenitud que esto te trae, que puede ser como, ay, qué flojera levantarte todos los domingos, o por ejemplo, Neta, eso me trae plenitud. ¿Cómo crees? Alistarme a Me las quita 6 de la tiempo, me invitan a lugares y no puedo porque Sí, como una velada de oración. Sí, entonces que puede que para ti cuando lo escuches sea muy ridículo o muy de para qué me quito mi tiempo en eso, pero cuando lo haces con la intención correcta te das cuenta que Dios tiene mucho para nosotros, cuando nosotros solo damos un poquito y aún así Dios es el que nos llena y nos da todo lo que necesitamos. Sí, creo que eso es importante porque no sé si te ha pasado que a veces, por ejemplo, yo como conozco amigos que también es como de, no, pues es que, pues luego lo dices, ¿no? Te preguntan como, ¿y tú, pues qué crees, no? No, pues que soy cristiana, ¿no? Y como que su primer instinto es como de, porque han tenido como experiencias con otras personas y creo que eso es como, es un punto muy clave porque es como, no nos damos cuenta, como que a veces estamos tan inmersos en que creemos que lo que nosotros creemos, o sea, sí es lo correcto, pero como que a veces nos vamos al punto como muy extremo, ¿no? De que, muy religioso. Ándale, muy religioso, como de yo estoy en la correcta y tú pecador, ¿no? Ajá, Entonces, sí, estamos en el infierno, ¿no? Y es la primera vez que hablas con la persona, ¿no? Y tú como, gracias, ¿no? sí. Entonces, creo que tocaste un punto importante, porque creo que, o sea, Cristo nos llamó a compartir con amor, o sea, al final del día tenemos que mostrar su amor y su amor obviamente no solamente es como amar a la gente, o sea, prefiero que en su amor también hay corrección, ¿no? También hay esta parte, pero no solamente nos tenemos que ir de un lado, o sea, tampoco tiene que ser, estás mal. ándale, tampoco tiene que ser como una religiosidad, pero tampoco como una hipergracia, ¿no? Pero sí es como mostrarles el amor, porque con solamente una persona, como que Cambia su el chip mentalidad, cambia, sí. ¿no? Y creo que eso eso es un momento muy importante. ¿Tú has tenido como varias experiencias así de que,
O sea, tú como cristiano y escuchas a otros cristianos y tú digas, es que creo que tenemos que compartir de esta manera, o qué es lo que podemos cambiar en nuestro speech o nuestra forma de pensar. Pues algo que sí he visto mucho es que si te acercas diciendo soy cristiano, la gente automáticamente se cierra. O sea, es como... O sea, o tal vez no es grosera, pero ya no tiene la confianza de abrirse así, como, digamos, el problema que tiene, ya no tiene la confianza de abrirse porque dice, no, es que es cristiano y quién sabe qué va a pensar de mí. Y luego piensan en juicio, ¿no? Que desgraciadamente muchas veces sí ponemos como un juicio así de no, mugre pecador y te vas a ir al infierno. Entonces, creo que ahorita la forma en que debemos de hablar de Dios también tiene que ver mucho con cómo nosotros actuamos. Más bien nuestra vida va a ser la Biblia que la gente lee. Entonces, la forma en que nosotros hablamos, la forma en que pensamos cuando estamos en esas pláticas, digamos, pues sí, con compañeros así, o con personas que sabes que no son creyentes, en la forma en que hablas, no de una forma, que no sea de una forma como religiosa o metiendo palabras muy grandes o palabras que solo se usan en la Biblia, o palabras que solo se usan en la Biblia, sino tratar de ver cómo ellos hablar parecido a ellos, no igual, porque, o sea, no vas a estar hablando con groserías, claramente, o sea, tampoco tú te vas a contaminar, sino vas a hacer ganarse su confianza, pues que ellos puedan ver que el ser cristiano no es algo que nada más te condena y te dice que no puedes hacer y que estás mal y que no puedes salir allá, no puedes tomar no sé qué. Entonces, pues sí, el realmente conocer a Dios y que Dios vino para aquellos que están perdidos, no para los que ya están bien, ¿no? Como, pues también Jesús dijo que, o sea, no vino para los enfermos. Exacto, vino para los enfermos, no para los que ya están bien, ¿no? Entonces, pues al fin y al cabo para eso también Dios nos mandó, para alcanzar a esas personas que están perdidas y para nosotros poder compartir su palabra, pero muchas veces sí tenemos que tener sabiduría en la forma en que hablamos eso sin que la gente se sienta condenada o se sienta como incómoda. Sí. De hecho, en 1 Corintios 13, yo lo voy a leer como en forma de Reina Valera, dice que si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y es exactamente, o sea, no está mal que tengamos nuestros dones o que sepamos teología o de la Biblia, al final del día no está mal, pero si no mostramos ese amor o lo que ya sabemos, entonces pues va a ser en vano, porque entonces la gente va a decir, pues sí, pero entonces ¿qué cambia de estar ahorita donde estoy a el ser cristiano, ¿no? Y no es como un problema con Dios, sino no es un problema con la Biblia, sino a lo mejor más como con lo que ven en nosotros. Entonces es como vivirlo, ¿no? Porque también si decimos soy cristianos tiene que haber un cambio, ¿no? Y un cambio interno, un cambio de no voy a pensar como el mundo, sino voy a ir como contracultura, pero tampoco, o sea, en ese ir contracultura tampoco es poner juicios, ¿no? Es como... Exacto, hacer que la gente se sienta como en un espacio seguro, ¿no? Sí. Y como, ¿te acuerdas cuando íbamos al acuario y de la nada empezamos a hablar y hablar y hablar? Y fue como de... Ajá, o sea, como que la gente tiene que tener como ese espacio... Que se sienta libre de, pues sí, de abrirse. Hablar, de abrirse. Porque también eso falta mucho ahorita, como el poder abrirse sin tener el miedo de qué va a decir de mí o pues sí, de qué va a pensar de mí o me va a dejar de hablar por esto. Entonces, algo también que, bueno, que yo siempre le pedí a Dios era que, pues que cumpliera, yo pudiera saber para qué me creó Dios y pues que lo pudiera cumplir, ¿no? Y yo así de Dios, úsame, que no sé qué. Entonces, en una de esas, o sea, estuve como, no sé, una semana orando eso. Y después llega una persona y me dice, te quiero invitar a predicar no sé qué a los jóvenes, y yo, Dios, o sea, sí, pero no tan rápido, aguántame tantito. Y me acuerdo que me empezó a dar un buen de miedo, pero así cañón, que dije, no, voy a decir que estoy enferma, no puedo. Y vomité que me dio gastritis. Así. Pero me acuerdo que en ese momento, pues Dios me recordó así de, bro, me estuviste pidiendo que te usara y ahorita que te quiero usar te estás yendo para atrás. Y desde ahí este versículo se me ha quedado como muy presente, que es Mateo 10:20. Dice, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entonces,
literalmente Dios lo único que pide es un corazón dispuesto, y lo único que Dios quiere es que tú estés dispuesto a cumplir lo que Él quiere hacer y estés dispuesto a hablarle a las personas. Y pues esta es una promesa que Dios te da, ¿no? Que la neta cuando lo leí fue como, bueno, ahí voy Dios. Tu problema, Pues sí, porque en sí no eres tú quien habla, porque si nosotros fuéramos los que habláramos, lastimaríamos a demasiadas personas y sería muy difícil alcanzar a las personas porque somos imperfectos y nuestra mente nunca va a llegar de comprender completamente quién es Dios, nunca, porque Dios es tan grande que no vamos a poder, pero para eso seguimos caminando porque vamos siendo perfeccionados a la altura del varón perfecto, ¿no? Entonces, pues recordar siempre esto, que Dios es quien habla a través de ti, o sea, es el Espíritu Santo quien está hablando, lo único que quiere es que tú estés dispuesto, Él quiere usarte, o sea, en su gracia, Él siendo tan poderoso y siendo tan perfecto, decidió usarnos a nosotros para seguir ganando más almas y seguir ganando más personas. Claro, al final del día creo que a veces como que ponemos nosotros como esta carga, o sea, como que nosotros mismos, es que ¿qué le voy a decir? O ¿cómo esto? ¿Cómo lo otro? ¿Cómo empiezo? Uy, eso siempre ha sido mi... Sí, así como, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? ¿No? Toma, aquí está la invitación de mi iglesia, ¿no? O sea, como que a veces es como esto del ¿qué le voy a decir? O ¿qué va a pensar si llego con esto? O así, ¿no? Pero es darse cuenta de que si nosotros exactamente estamos dispuestos, Dios hace y Dios hace y Dios hace, ¿no? Al final del día también podemos como que ser creativos, ¿no? O sea, creo que no toda la gente es creativa, eso es como un don, pero tenemos que ver también como qué es lo que ahorita está como que sonando, no porque tengamos que ser como modernos o que la iglesia se acomode a lo del mundo, pero así como llegarle a los jóvenes como de, ok, te gusta la música, pues puedo acercarme de esta manera, o te gusta pintar, pues me puedo acercar de esta otra manera, o sea, como que buscar qué es lo que ahorita a los jóvenes les gusta, como para también una, por ejemplo, reunión de jóvenes, o sea, para que no solamente se sienten a escuchar algo, sino que también lo aprendan, ¿saben? O sea, como que cómo lo llevan a la práctica con acciones, y creo que eso era como que muy importante, y como cuáles son como varias cosas que nosotros podemos hacer, o cómo... o sea, a ti te ha como que llamado la atención. Ya estoy mermelando, pero casi llegas. Soy horrible por esto. Pero, y como que, ¿cuáles son como varias cosas que tú has visto que a los jóvenes les llaman la atención ahorita que nosotros podemos utilizarlo para llegarles? Pues algo que creo que todos vemos es TikTok, o sea, las redes sociales, pues, ajá. Entonces, muchas veces he visto que como que la tecnología luego la condenan así de, no, ese es del diablo y te puede... Pero así, o sea, así como te puede llevar a pecar, también te puede llevar a conocer a Dios. Entonces, literalmente usar las herramientas que Dios ya nos está dando. Y una de esas, pues, son las redes sociales. Entonces, más bien, ¿tú cómo estás usando eso? O sea, ¿cómo estás usando lo que Dios ya te dio para alcanzar a las personas? Sí. Y tal vez, como dijiste, no eres creativo, ¿no? Pero también por eso Dios nos hizo un cuerpo, porque nos necesitamos a todos. Entonces, lo que tú no tienes, alguien más lo tiene. Entonces, podemos trabajar como iglesia y como grupo para poder alcanzar a más personas, porque si realmente nos unimos como Dios nos ha pedido como iglesia, vamos a alcanzar, o sea, vamos a ser un monstruo. Y muchas veces lo que el diablo trae es división en las iglesias, cuando realmente las iglesias, o sea, puede que sí somos como varias iglesias, pero aún así, entre todas las iglesias somos un cuerpo, y es que nos tenemos que unir todos para alcanzar a esta generación y este mundo que pues hemos visto cómo ha ido decayendo, sobre todo en el razonamiento. O sea, ya cosas que antes eran muy lógicas, ahorita no lo son. O sea, ya se duda todo. Y bueno, creo que también son tiempos que la Biblia también nos ha hablado. Claro. Pero aún así, no porque ya la Biblia lo haya hablado quiere decir que te vas a dar por vencido, ¿no? Que ya no vale la pena las demás vidas, sino seguir pues trabajando como equipo, como iglesia, para poder alcanzar a más personas. Y créeme, yo sí me he dado cuenta que si pones tus deseos en Dios y pones tus sueños en Dios, Dios va a ser quien los va a hacer más grandes. O sea, muchísimo, o sea, dice la Biblia que sus pensamientos son muchísimo más altos que los de nosotros, ¿no? Entonces, no sabemos cómo es que Dios va a obrar con lo que Él ya nos dio. Entonces, repito, ¿no? Así es disposición. Y es amor confiar, a Dios, ¿no? exacto. Como, ok, Señor, mira, yo
ya intenté de aquí para allá, te toca a ti, o sea, como de ya traje esto, o me uní también con mis hermanos para poder hacer como a lo mejor este evento o a lo mejor esta actividad. Y ahora es como también confiar en Dios, como que no querer controlar la situación, porque al final del día el único que puede controlar todo es Dios. Entonces es como también descansar en que, ok, yo ya hice mi parte, pues ahora te toca a Dios, ¿no? Y creo que es muy importante eso de las iglesias, porque a veces sentimos que es como, bueno, solamente responsabilidad de ciertos hermanos o de cierto grupo o de los pastores o de los que son evangelistas, ¿no? Y como que se nos olvida que todos somos llamados a él por las personas perdidas, ¿no? O sea, ese es nuestro... O sea, seas evangelista o no, o sea, que tu llamado sea evangelista o no, tú tienes que predicar, o sea, es tu deber como cristiano. Y ay, se me fue la idea. Algo que... ahí voy. Decía, hermano. Ah, sí, ya me acordé. Es que muchas veces siento que nos quedamos con el pasado, ¿no? Por ejemplo, digamos, la forma en que mis papás fueron alcanzados, o en la forma en que Dios los llamó, es muy diferente en la forma en que Dios va a llamar a esta generación, ¿no? Entonces muchas veces se quedan como en el pasado y creen que en la forma en que los alcanzaron en ese tiempo va a ser la misma de ahorita, pero no, porque, bueno, Dios nos hizo diferentes a todos y las necesidades que tenemos son diferentes. No porque como te alcanzaron a ti sea malo, o sea, ajá, sí, hablando de los más grandes, ¿no? Pero la generación va cambiando, entonces... Y bueno, aquí lo podemos ver en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, debemos de renovar nuestra mente conforme a nuestro entendimiento. Entonces, el entendimiento de esta generación es muy diferente al entendimiento de hace 20 años. Incluso 10 años. Exacto. Ya los que antes teníamos 10 ya... Sí, yo me siento vieja, más o menos. Pero, o sea, la Biblia nos dice que tenemos que renovar nuestra mente a cómo piensa la gente, porque si tú tratas de hablarle a una persona con un idioma que ellos no hablan, nunca te van a entender. Entonces debes de aprender cuál es el idioma en el que hablan y llevarlos a la palabra de Dios. Y saber hablarles y comunicarte con ellos conforme ellos lo puedan entender. Que aún así, pues dice la Biblia que también la palabra de Dios es locura para ellos, ¿no? Pero aún así Dios es quien hace pues la obra. Dios es quien convence de pecado. Entonces no eres tú, repito, es Dios quien habla a través de nosotros, pero también nosotros debemos de aportar. O sea, algo que también he entendido es que nosotros hacemos lo posible y Dios hace lo imposible, pero entonces no puedes decir como, sí, Dios, te lo dejo a ti, te dejo a ti esta generación, no sé qué, pero, o sea, Dios nos mandó a este mundo para aportar. Entonces tú haces lo posible, lo que está cerca de ti, lo que está en tus manos, y Dios va a hacer lo demás. Sí, y creo que exacto, era muy importante porque, o sea, y eso quería llegar, ¿no? O sea, como que el contenido, ese sí hay que tenerlo claro, el contenido nunca se va a cambiar. La palabra de Dios y Dios nunca cambian. Es la forma en que lo tenemos que hacer. Por ejemplo, yo escuchaba este ejemplo que era, no, los eventos de niños, pues ¿qué les llaman la atención a los niños? Pues a lo mejor los lobos o a lo mejor los payasos, ¿no? Que ya después traen traumas. Pero, anyway, entre los niños son como payasos, ¿no? Entonces, ¿por qué luego tenemos mucho problema o a lo mejor a veces llegamos a satanizar, por ejemplo, que se utilice cierto ritmo de música o las luces que a veces hay en los eventos para jóvenes, ¿no? O sea, no es... Que luego dicen que parece antro, pero... Iba a hacer un comentario en antro, ¿no? Y aparte, o sea, a lo mejor, o sea, uno no sabe, pero a lo mejor es la forma en la que los demás llegan, ¿no? Y como que eso se tiene que unir. O sea, al final del día a lo mejor a la gente le puede llamar la atención, o a los jóvenes, ¿no? Los de, no sé, a lo mejor, ¿cuál es la Gen Z? Como desde los 15, 14, como hasta los 20, podríamos poner 22. Como en ese rango, ¿no? No me acuerdo. Pero lo que ella dice. Si no, ahí lo buscan y aparece Pero como que nos llaman luego muchas veces los conciertos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor es la forma que a un joven lo puedes invitar a tu iglesia y tú dices, pues qué padre la música, o qué padre es las un concierto, bro. Un concierto de Dios. Y entonces pues llegas y después obviamente llega el contenido y obviamente la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿no? Entonces
Pero también, o sea, es como la chamba de lo que ahorita nos llama la atención junto con el amor, porque si obviamente llegamos a una iglesia que tiene como que todo esto así como que, muy padre y así, pero no demostramos ese amor, o sea, es como de, es que viene vestido de cierta manera, Sí. O es que tiene tatuajes, o es que tiene el cabello pintado de rojo, Sí. o sea, eso, o sea, es el, y no es que aceptes como la forma. Más bien, es... Ajá. O sea, es como medio tricky, pero... No, más bien es amar al pecador y no al pecado. Exacto. Entonces separas al pecador del pecado, entonces no vas a condenar a la persona, Ajá. sino vas a condenar... O sea, lo único que Dios nos Ajá. permite juzgar es el pecado, no a la persona. Exacto. Porque el único juez es Dios y el único que puede juzgar a la persona es Dios. Nosotros no podemos juzgar el corazón de nadie. Entonces, el tú decir es una pecadora porque tiene un corazón ahí tatuado, no, tú no puedes decir eso. Exacto, entonces es como, o sea, sí la forma, pero también es muy importante qué hacemos nosotros, o sea, qué estamos comunicándole a los demás, porque al final del día, quienes se quedaron aquí en la tierra fuimos nosotros, chavos, entonces es también, en nosotros también tiene que haber esta disposición también de amar a la gente, no lo que hace, como decía Abby, no al pecado, sino al pecador, ¿no? O sea, porque Cristo lo hace, entonces, ¿por quién somos nosotros para no hacerlo, no? Sí, porque pues también nosotros fuimos así, no, bueno, Así somos, es, porque somos. aún así, Todavía o sea, seguimos, siempre vamos a caer porque somos nuestra naturaleza, pero, o sea, una promesa que Dios nos dio fue que Él va a ser quien nos va a levantar y solo por su gracia y solo por su poder es que nosotros podemos salir adelante y es que nosotros podemos, pues sí, seguir caminando y seguir siendo perfeccionados, pero pues tenemos que llevarnos a las personas que vamos encontrando en la calle, así de... O sea, en la calle lo digo porque... O sea, sí, o sea, en la calle te jalas un foto, ¿no? O sea, lo digo porque yo sí lo veo, o sea, como que voy caminando y te vas encontrando a personas en el camino y hay personas que te las tienes que jalar, ¿no? Y así es como todos vamos caminando hacia Dios, con una sola mirada al frente, que es Dios. Y pues claro, el diablo siempre va a querer que desvíes tu mirada, pero... Y a veces sí la desviamos y caemos, pero ahí es cuando otros cuando Dios tienen que llegar y ayudarnos, por eso es ¿no? que somos un cuerpo, Así es. porque no podemos solos. Así es, chavos, no podemos solos. Sí. Y pues, creo que básicamente es eso. ¿Te quedó a ti claro? Me quedó quedó muy claro. No sé si nos dimos a entender. Pónganos en los comentarios si nos dimos a entender. Si no, digan, no entendí nada, no se entendí escuchó. nada, les traemos la parte 2. No se preocupen. O se los escribimos todo. No. Porque es muy extenso. Pero tratamos de resumirlo porque tampoco nos podemos alargar tanto. Sí. Pero, entonces sí, no es cambiar el contenido, ¿ok? Con el contenido no es que, no queremos dar a entender que se tenga que cambiar el contenido, no. Sino es cambiar la forma, es... Ok, ¿qué le está llamando la atención a mi hijo, a mi mejor amigo, a mí? ¿No? O sea, si yo tengo 16, pues es como a mí que me llama la atención, pues también puedo llegar con mis compañeros a, oye, pues vente, te meto a un concierto. Y le llegas de la iglesia, ¿no? O sea, sabes, como que así, y es también demostrar el amor y confiar en Dios. Y pues bueno, Abby, muchas gracias. Bueno, gracias por tenerme y escucharnos. Suscríbete a nuestras redes sociales, aquí en Instagram, en Facebook, en YouTube. Activa la campanita, ponnos un like, compártelo y ve a seguir a Abby en sus redes sociales. ¿Cómo estás en Instagram? En Instagram estoy como Abby Daina. Ajá, ¿y tu banda? Sí, la doy yo. La banda estamos como leondari.music en todas partes. Estamos en Spotify, estamos en Apple Music, estamos en todas las plataformas, todas las que se te ocurran estamos. Entonces, claro, búscanos, escúchanos. Sí, creo que sí. Síguenos aquí en YouTube también. Ahí te vamos a dejar acá abajito en la descripción todas sus redes sociales, todas sus cuentas. Y pues nada, muchas gracias por vernos, por conectarte al mejor podcast del mundo, a tu fuente de vida. Ándale, a tu lugar seguro, a tu fuente de vida. Ok, ya. Sí. Te queremos mucho, nos vemos dentro de 15 y Dios te bendiga. Besos, bye.